En nuestro aniversario, mi esposa dijo, lo olvidé, ocupada con el jefe. Le di su regalo a su amable hermanastra y publiqué el vídeo. Cuando superó el 1 millón de visitas, su jefe llamó furioso. No creerás por qué. En nuestro aniversario, ella me envió un mensaje de texto, lo olvidé. Ocupada con el jefe. En su lugar, le di el regalo a su hermanastra. Cuando un vídeo alcanzó el 1 millón de visitas, su jefe me llamó enfurecido. 3 días después, él perdió 6 millones pesos y ella perdió todo lo que creía seguro. Nunca lo vio venir. Mi nombre es Nolan Graves. Tengo 44 años. He trabajado como ingeniero mecánico en una planta de fabricación a las afueras de Columbus, Ohio, durante casi 19 años. Me gano la vida arreglando cosas. Turbinas, sistemas transportadores, líneas hidráulicas. Entiendo cómo funcionan las máquinas porque entiendo cómo se acumula la presión donde el metal se fatiga y en qué punto una fractura fina se convierte en una rotura total. Es curioso cómo eso no se tradujo a mi propio matrimonio. Camila y yo habíamos estado juntos durante 17 años, casados durante 15 de ellos. Ella era gerente senior de estrategia en una corporación manufacturera regional. El tipo de trabajo que venía con una oficina en la esquina, viajes trimestrales y un jefe llamado Lester Crane, quien parecía creer que su posición le daba derecho a más que su salario. Conocí a Crane 2 veces en eventos de la empresa. 2 veces fueron suficientes. El hombre tenía un apretón de manos de político y unos ojos que nunca dejaban de calcular. Para nuestro 15º aniversario, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. No flores de una gasolinera, no reservas para cenar. Había olvidado confirmar algo real. Pasé 2 semanas planeándolo. Pedí un costillar de cordero al carnicero de la Quinta Calle. El que Camila siempre decía que debíamos probar. Compré una botella del Malbec que ella mencionó una vez de pasada hace 8 meses. Sí, lo anoté. Puse la mesa del comedor como la había visto hacer para los invitados que tuvimos hace años. Hasta las servilletas de tela dobladas, las velas cónicas y los candelabros de latón que le dejó su madre. A las 6:30, la comida estaba lista y las velas estaban encendidas. A las 7, la comida se estaba enfriando. A las 7:18, mi teléfono vibró en la encimera. Lo recogí esperando tráfico, esperando alguna disculpa envuelta en excusas. Lo que obtuve fueron 5 palabras y un punto. Lo olvidé. Ocupada con jefe. Sin seguimiento, sin un lo siento, sin tiempo estimado de llegada, solo eso. Plano y definitivo como una puerta que se cierra de golpe en un pasillo vacío. Me quedé allí por un momento con el teléfono en la mano, mirando la mesa que había puesto, como si realmente pensara que importaría. Las velas seguían encendidas. El cordero seguía caliente. Y algo dentro de mí se volvió muy, muy silencioso. No estallé, no tiré nada, no la llamé para decirle cosas de las que no pudiera retractarme. Simplemente dejé el teléfono, caminé hacia la encimera, recogí la pequeña caja envuelta que había pasado una semana buscando, un relicario antiguo con una rosa de los vientos grabada a mano, el tipo de cosa que una vez dijo que siempre había querido, y caminé hacia mi camioneta. 20 minutos después, estaba parado en el porche de Hazel Dramen. Hazel era la hermanastra de Camila, de 39 años, vivía sola en una pequeña casa de estilo artesano en el lado este de la ciudad. Abrió la puerta con pantalones manchados de pintura y gafas de lectura, sosteniendo una taza como si acabara de ser interrumpida a mitad de una oración. Parpadeó al verme una vez, luego otra. Nolan. Su voz transmitía el tipo de preocupación que no se finge. ¿Está todo bien? Le tendí la caja. Ella está ocupada, dije. Tú no lo estás. Hazel miró la caja, luego a mí. No se entrometió, no hizo la docena de preguntas que pude ver detrás de sus ojos. Simplemente extendió la mano lentamente y la tomó, sosteniéndola con ambas manos como si fuera algo frágil. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en voz baja. Un regalo no significa nada sentado en una encimera, respondí. Ella asintió una vez y algo en su expresión cambió. No era lástima, era algo más antiguo y más firme que eso. Gracias, Nolan. Lo digo en serio.
Me di vuelta para irme. Ella me llamó desde la puerta, con voz baja pero clara. Espero que ella sepa de que acaba de alejarse. No respondí. Subí a la camioneta y conduje a casa hacia una mesa aún puesta para dos. Las velas se habían consumido hasta la mitad y había un silencio que había dejado de sentirse como ausencia y había comenzado a sentirse como una respuesta. Ella llegó a casa a la 1:53 de la mañana. Escuché la puerta, sus tacones, el abrigo quitándose. No miró hacia el comedor. No dijo mi nombre. Simplemente se movió por la casa oscura como una mujer que hace mucho tiempo había dejado de preguntarse si alguien la estaba esperando. Me acosté en mi lado de la cama, miré al techo y comencé a contar. No los años, los patrones. No dormí mucho esa noche. No porque estuviera llorando en mi almohada. Había superado eso. Me quedé allí con los ojos abiertos ejecutando números de la misma manera que ejecuto diagnósticos en una máquina defectuosa. ¿Qué se rompió? ¿Cuándo? ¿Por qué no me di cuenta antes? Camila se fue temprano a la mañana siguiente sin decir una palabra sobre la cena. Sin mirar al comedor que yo aún no había recogido. Se sirvió su café, revisó su teléfono 2 veces y salió por la puerta como si la noche anterior simplemente hubiera dejado de existir. Me senté en la mesa de la cocina y la vi irse. Luego conduje al trabajo, hice un turno completo recalibrando una prensa hidráulica que había estado arrojando tolerancias erróneas durante una semana. Llegué a casa y llamé a Boyd Tillman. Boyd era mi amigo más antiguo, de 46 años. Trabajaba en inspección de seguridad industrial. El tipo de hombre que decía exactamente lo que pensaba y nunca lo adornaba para no herir tus sentimientos. Nos conocíamos desde nuestros 20 años. Respondió al segundo timbre. Ella no apareció, preguntó antes de que yo hubiera terminado la oración. 5 palabras, le dije. Lo olvidé. Ocupada con jefe. Hubo una larga pausa. Luego Boyd dijo en voz baja y plana, Nolan. Eso no es un error. Eso es una elección. No discutí. Ya sabía que tenía razón. Lo que aún no sabía era que Hazel se había grabado a sí misma abriendo el regalo. Me envió un mensaje de texto a la mañana siguiente, solo un aviso, nada dramático. Dijo que había grabado un pequeño clip para ella misma, algo personal, y lo había compartido accidentalmente en su perfil público en lugar de una historia privada. Se ofreció a eliminarlo. Le dije que lo dejara. En ese momento, tenía tal vez 200 visitas. Supuse que se desvanecería para la tarde. No se desvaneció. Para el mediodía, había superado las 40.000. Para cuando llegué a casa del trabajo, mi teléfono tenía una notificación de Boyd. Hermano, necesitas ver esto. Me senté en la mesa de la cocina y vi el clip por primera vez. Hazel estaba en su sofá con la misma camisa de franela que llevaba la noche anterior, con la caja envuelta en su regazo. Su voz era firme pero suave, de la forma en que se vuelve cuando algo realmente la toma por sorpresa. Esto era para mi hermanastra, dijo, mirando directamente a la cámara. Hoy es su aniversario. Su esposo me lo trajo a mí en su lugar. Abrió la caja lentamente y vio el relicario, la rosa de los vientos, el grabado. Se tapó la boca con la mano y se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, mi nombre, solo mi nombre. No se necesitaba nada más. Los comentarios ya estaban llegando. Ella se saltó su aniversario por trabajo. Y este hombre le llevó el regalo a su hermana. Los silenciosos siempre ven todo. Cuidado con los silenciosos. Así es como se ve cuando un hombre se queda sin paciencia. Sin drama, solo redirección. Un comentario me dejó helado. Alguien escribió, esto es lo que hacen los hombres justo antes de irse. No gritan, reasignan. Leí eso 3 veces. Para la mañana siguiente, el vídeo había superado el 1 millón de visitas. Fue recogido por un podcast de estilo de vida para hombres, unido a vídeos de reacción, citado en hilos de Twitter sobre negligencia emocional. Un consejero matrimonial publicó una respuesta llamándolo la confrontación más silenciosa que he visto. Ninguno de ellos sabía mi nombre.
Ninguno de ellos necesitaba saberlo. Entonces sonó mi teléfono. Número no listado. A las 8:14 de la mañana. Me estaba sirviendo café cuando contesté. ¿Crees que esto es gracioso? La voz era cortante, ya bastante acalorada. Lester Crane. Reconocí la cadencia, el tono de un hombre que había pasado décadas sin ser desafiado. Ese vídeo, tu pequeño truco con la hermanastra. Dejé la taza lentamente. No sé a qué se refiere, respondí, manteniendo un tono de voz nivelado. No juegues conmigo, espetó. Sé exactamente lo que estás haciendo. Estás intentando avergonzarla. Estás intentando avergonzarme a mí. Señor Crane, dije, tan tranquilo como una válvula cerrándose. Le di un regalo a alguien que estaba en casa cuando se le pidió que lo estuviera. Si eso avergüenza a alguien, las matemáticas no son difíciles. Hubo un silencio. El tipo de silencio que cruje con algo que un hombre no puede tragar del todo. No tienes idea de lo que has empezado, dijo finalmente. Tal vez no, respondí. Pero tengo el presentimiento de que está a punto de mostrármelo. Colgó. Me quedé en mi cocina por un momento procesando lo que acababa de pasar. Me llamó no para explicar, no para disculparse en nombre de Camila para advertirme. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que realmente eran esas reuniones nocturnas. Esa noche, conduje a la casa de Boyd, me senté en la mesa de su cocina con 2 cervezas y el recibo del hotel que había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Camila 4 meses antes. Un cargo por el que no la había confrontado porque había estado tratando de creer que había una explicación inocente. Boyd lo miró durante mucho tiempo. San Diego. Dijo. Marzo. Ella te dijo que era la cumbre regional de proveedores. Lo hizo, confirmé. Lo deslizó de vuelta sobre la mesa. Y antes de Crane, había alguien más que sepas, alguien antes que él. Pensé en ello, en un nombre que había visto destellar en la pantalla de su teléfono hace 18 meses. Un número que había guardado bajo una inicial. El viaje a Portland que había hecho con un colega del departamento legal del que su empresa no tenía registro cuando revisé el portal de viajes 2 semanas después. Sí, dije en voz baja. Creo que Crane no es el primero. Boyd se inclinó hacia atrás y me miró de la forma en que los hombres se miran entre sí cuando no queda nada que suavizar. Entonces construimos un panorama completo, dijo. Y lo hacemos bien. Asentí. La máquina había estado fallando por más tiempo del que pensaba. Era hora de encontrar cada punto de fractura. Hay un tipo particular de soledad en una casa donde 2 personas todavía están siguiendo la rutina. Se cruzan en el pasillo. Comparten un baño. Duermen en lados opuestos de una cama como 2 países que dejaron de negociar. Y mientras tanto, algo está muriendo silenciosamente en el espacio entre ambos y solo uno lo sabe. Camila llegó a casa ese martes como si nada hubiera cambiado. Preguntó si había recogido la ropa de la tintorería, mencionó que tenía una llamada temprana el miércoles, se sirvió un vaso de agua y subió las escaleras. Me senté en la cocina y pensé en lo que Boyd había dicho. Construir un panorama completo. Hacerlo bien. Así que comencé a hacer exactamente eso. He sido ingeniero mecánico el tiempo suficiente para saber que un sistema que falla siempre deja evidencia. Marcas de tensión, patrones de desgaste, residuos. Solo tienes que saber dónde mirar. Comencé en el lugar obvio. Los estados de cuenta de nuestra cuenta conjunta de 3 años hacia atrás y luego hacia adelante. La mayor parte era rutina. Comestibles, servicios públicos, la hipoteca, su membresía del gimnasio, pero había transferencias, pequeñas, irregulares, siempre a una cuenta que no reconocía. No lo suficiente como para dar una alarma por sí solas. Lo suficiente para notarlo si estabas prestando atención. Luego encontré el documento. Estaba en la bandeja de papel de la impresora de nuestra casa, boca abajo, deslizado bajo una hoja de cupones de la tienda de comestibles como si hubiera sido olvidado a toda prisa. Un formulario de reembolso de gastos de viaje. El nombre de Camila en la parte superior. Fechado hace 7 meses.
Hotel por 2 noches, una ciudad que me dijo que no había visitado desde una conferencia comercial hace 4 años. Tarifa de habitación, gastos imprevistos, estacionamiento para un vehículo. Y en la parte inferior, bajo viajeros adicionales, su segundo nombre, Lester Crane. Me quedé frente a esa impresora durante un largo momento. El papel no temblaba en mi mano. Yo no era del tipo que tiembla. Lo escaneé, lo guardé en un disco duro que ella no sabía que existía y lo volví a poner exactamente donde lo había encontrado. Luego fui al garaje, me senté en el banco de trabajo donde había arreglado 100 cosas a lo largo de los años y me permití sentirlo solo por un minuto. El peso de ello, la confirmación de lo que ya sabía en mis entrañas desde hacía meses. No lloré. No metí el puño a través de la pared. Simplemente me senté con ello hasta que los sentimientos se asentaron en algo frío, claro y útil. Llamé a Boyd esa noche. Está confirmado, le dije. Y ha estado sucediendo por más tiempo del que pensaba. Él no dijo te lo dije. Por eso era mi amigo. Entonces es hora de hablar con alguien, dijo. No un consejero matrimonial, una abogada. Ya tenía un nombre. Un colega de la planta había pasado por un divorcio hace 2 años y mencionó a una abogada en Columbus. Sylvia Aresten, de 51 años, conocida por ser minuciosa y no particularmente sentimental al respecto. Llamé a su oficina a la mañana siguiente y tenía una cita para el final de la semana. Pero antes de esa cita, pasó algo más. Estaba limpiando una caja de almacenamiento en la habitación de invitados, el tipo de tarea que pospones durante años, cuando encontré un viejo álbum de fotos. Camila y yo en la casa del lago el verano antes de casarnos. Ambos entrecerrando los ojos hacia el sol, ella riéndose de algo que yo había dicho, mi brazo alrededor de sus hombros como si fuera el dueño de toda la tarde. Miré esa fotografía durante mucho tiempo. No sentí rabia mirándola. Sentí la tristeza específica de un hombre que se da cuenta de que la versión de su vida en la que pensaba que estaba viviendo terminó hace mucho tiempo, y simplemente no había recibido la notificación. Cerré el álbum, lo volví a poner en una caja y conduje a la oficina de Sylvia Aresten un jueves por la tarde. Ella era exactamente lo que esperaba. Compacta, precisa, el tipo de mujer que iba al grano sin dar rodeos. Miró los documentos que traje, el formulario de gastos, las transferencias de la cuenta, la confirmación de reserva de hotel que había sacado de un hilo de correo electrónico compartido que Camila había olvidado eliminar, y los organizó en su escritorio sin cambiar su expresión. Has hecho un buen trabajo preliminar, dijo Sylvia, golpeando el borde de la pila. Esta es una base. Construimos sobre ella. Ella explicó cómo serían los siguientes pasos. Ohio era un estado de distribución equitativa. Los ingresos de Camila eran significativamente más altos que los míos, lo que funcionaba a mi favor dependiendo de cómo estuvieran estructurados los activos. Las transferencias financieras necesitarían una revisión forense. Los formularios de gastos eran potencialmente procesables dependiendo de cómo fuera la política de la empresa de Crane. Ella va a presionar por una parte de tu pensión y tus cuentas de jubilación, agregó Sylvia, dirigiendo su mirada hacia mí. Prepárate para eso. Asentí una vez. Lo había esperado. Al salir de esa oficina, sentí algo que no había sentido en semanas. No alivio exactamente, más bien como la sensación de un rodamiento finalmente asentado correctamente. Todo encajando en su alineación. El plan era real ahora. Tenía peso y dirección. Conduje a casa, preparé la cena y puse un plato en la mesa. Camila entró a las 7:40, vio el plato único, me miró. ¿No ibas a hacer suficiente para los dos? Recogí mi tenedor y respondí sin levantar la vista. No sabía si recordarías venir a casa. El silencio que siguió fue más largo que cualquier discusión que hubiéramos tenido. He conocido a hombres que explotan cuando están acorralados, levantan la voz, patean muebles, se aseguran de que todos en un radio de 3 cuadras sepan que están sufriendo. Nunca he estado construido de esa manera. Cuando la presión se acumula en mí, no explota, se comprime, se vuelve más densa, más precisa. Camila nunca había entendido del todo eso de mí, lo que resultó ser su mayor error de cálculo.
2 días después de reunirme con Silvia, recibí una llamada de un número que reconocí, una de las amigas de Camila de su club de lectura, una mujer llamada Patricia, que siempre había sido perfectamente agradable de la manera prefabricada de las personas que nunca dicen lo que realmente piensan. Comenzó con una charla casual, luego fue al grano. Nolan, solo llamo porque Camila realmente está sufriendo en este momento. Y creo que si ustedes dos pudieran sentarse juntos. Patricia, interrumpí suavemente. Agradezco que llames. Realmente lo hago, pero esto no es algo que se resuelva sentándose a hablar. Hubo una pausa, ella dijo, has estado frío, distante, no te estás comunicando. Dejé que eso se asimilara, luego respondí de manera uniforme. Camila tenía una cena completa esperándola en nuestro 15º aniversario. Me envió 4 palabras por mensaje de texto y no volvió a casa hasta las 2 de la mañana. Creo que los problemas de comunicación están bastante bien documentados. Otra pausa, más larga, y ella dijo que esperaba que lo pensara y colgamos. Esa fue la primera. Para el final de la semana, hubo 3 más. Su compañera de cuarto de la universidad, un vecino llamado Dave, que siempre me había agradado menos de lo que dejaba ver, y su primo de Dayton, que nunca me había llamado una sola vez en 15 años de matrimonio. Camila había reunido una delegación. Estaba trabajando en los teléfonos como una directora de campaña, tratando de construir consenso en torno a una versión de los eventos en la que yo era el irrazonable. Atendí cada llamada. Fui educado con todos ellos y dije lo mismo cada vez con diferentes palabras. Te escucho. Esto no va a cambiar. Lo que ninguno de ellos sabía. Lo que la propia Camila aún no sabía era que yo ya había presentado la demanda. Pero antes de que la presentación se hiciera real, algo más necesitaba suceder primero. Me había enterado a través de Boyd, quien lo había escuchado de un contacto en la empresa de Camila, que Crane había estado diciendo que toda la situación era un malentendido amplificado por las redes sociales. Ahora estaba manejando su propia reputación, lo que significaba que estaba nervioso. Los hombres nerviosos se vuelven descuidados y los hombres descuidados van a almorzar. Boyd lo confirmó un miércoles por la mañana. Crane tiene una mesa habitual en el Meridian Grill. Los jueves al mediodía generalmente lleva a un subordinado directo. Este jueves, es Camila. Lo pensé durante exactamente 40 segundos. Luego le dije a Boyd que yo me encargaría. Meridian Grill era el tipo de restaurante que quería que supieras que era caro sin decirlo directamente. Madera oscura, cabinas de cuero, personal de servicio que se presentaba. Llegué a las 11:55 y pedí una mesa cerca de la parte de atrás. No escondiéndome, posicionándome. Entraron a las 12:10. Crane con un traje color carbón. Camila con la chaqueta azul marino que usaba cuando quería parecer autoritaria. Estaban a mitad de la conversación cuando me vieron. Crane me vio primero. Su paso se rompió solo un poco, pero lo noté. Esperé hasta que estuvieran sentados 2 mesas más allá. Dejé que ordenaran. Dejé que sirvieran el agua y devolvieran los menús. Luego me puse de pie, me acerqué y saqué la silla vacía en su mesa sin ser invitado. El rostro de Camila se puso rígido. Nolan, ¿qué estás? No tardaré, dije, acomodándome en la silla y dirigiéndome a Crane directamente. Quiero darle la oportunidad de mirarme a los ojos y decirme que esos recibos de viaje de San Diego, los que tienen los nombres de ambos, representan una relación puramente profesional. La mesa se quedó muy quieta. Una pareja 2 asientos más allá miró hacia nosotros. Un camarero se congeló a mitad de camino. La mandíbula de Crane se tensó. Este no es el lugar. Llama a mi casa a las 8 de la mañana para advertirme, respondí, manteniendo mi voz conversacional. Diría que usted tomó la decisión sobre lo que es apropiado. Me volví hacia Camila. 15 años. Merecía algo mejor que 4 palabras y una cena fría. Abrió la boca. No salió nada. Me puse de pie, me abotoné la chaqueta y miré a Crane por última vez. Su departamento de cumplimiento recibió una queja anónima ayer. Le recomendaría que consulte a su equipo legal antes del final del día laboral de hoy. Luego salí a la luz de la tarde, subí a mi camioneta y regresé al trabajo.
Tenía una prensa hidráulica que recalibrar. La máquina necesitaba atención. Yo también. La queja de cumplimiento llegó el lunes. Para el miércoles, podía sentir la réplica a 30 kilómetros de distancia. Boyd me llamó al mediodía mientras yo estaba ejecutando un análisis de torsión en una prensa que había estado fallando durante 3 días. Había escuchado a través de un contacto en la empresa de Camila, alguien en el grupo administrativo que hablaba más de lo debido, que el director de recursos humanos había convocado una reunión no programada con los jefes de departamento. Revisión interna, asunto delicado, sin más detalles. Dejé mi llave inglesa y escuché. Se están moviendo rápido, dijo Boyd. Lo que significa que quienquiera que haya recibido esa queja se lo tomó en serio. Bien, respondí. ¿Hay algo más? Hizo una pausa. Crane hizo una llamada esta mañana al gerente de tu planta. Me quedé quieto. Fletcher dijo que has estado actuando de manera errática, que estabas acosando a los empleados de la empresa. Quería marcarlo como una preocupación profesional. Absorbí eso por un momento. Crane estaba saliendo de su carril, aplicando presión donde pensaba que yo podría ser vulnerable. Era el movimiento de un hombre que sentía que el piso se movía debajo de él y se aferraba a cualquier cosa sólida. ¿Qué dijo Fletcher? Boyd casi sonrió. Podía escucharlo. Le dijo que no recibía llamadas de personal de personas ajenas a la organización y le sugirió que consultara a su propio departamento de recursos humanos. Exhalé lentamente. Dave Fletcher había sido el gerente de mi planta durante 9 años. El hombre tenía más integridad en su taza de café de la que Crane tenía en todo su perfil de LinkedIn. Tomé nota para agradecerle, pero la presión no se detuvo ahí. Esa misma semana, los amigos de Camila vinieron a mí en una segunda ola. Su compañera de cuarto de la universidad envió un mensaje de texto. Su primo de Dayton llamó a una mujer que no había marcado mi número ni una sola vez en 15 años de matrimonio. Luego su vecino Dave me detuvo en el camino de entrada un jueves por la noche. Con las manos en los bolsillos, una voz cuidadosamente casual, sugiriendo que a veces las personas necesitaban espacio para cometer errores y encontrar el camino de regreso. Escuché a cada uno de ellos. Te escucho. Le dije a cada uno con diferentes palabras cada vez. Esto no va a cambiar. Lo que no sabían, lo que la propia Camila no sabía era que 2 días después de mi reunión con Silvia, había presentado discretamente la solicitud de separación legal. El papeleo ya se estaba moviendo por el sistema. La decisión se había tomado antes de que cualquiera de ellos contestara sus teléfonos. Silvia me llamó el viernes por la tarde con una actualización. El contador forense al que me había remitido había completado una revisión preliminar de las transferencias financieras. 11 transacciones separadas a lo largo de 22 meses. Monto total justo por debajo de 14.000 pesos. Todas dirigidas a una cuenta secundaria a nombre de Camila únicamente. Abierta 8 meses después de casarnos. No es una prueba irrefutable por sí sola, dijo Silvia. Pero combinada con la documentación de gastos y los registros de viaje, construye un cuadro coherente de ocultamiento sostenido. ¿Cuál es nuestra exposición en la pensión? Pregunté. Ella irá a por ella. Sus abogados argumentarán la contribución a largo plazo y el sacrificio compartido. Nosotros contraatacamos con el desvío financiero. 14.000 pesos redirigidos de los bienes conyugales debilitan considerablemente su reclamo de sociedad de buena fe. Escribí todo en el mismo cuaderno que usaba para rastrear los programas de mantenimiento de equipos, fechas, cifras, elementos de acción, pensamiento sistémico aplicado a un matrimonio que colapsaba. Era la única forma en que sabía cómo operar. Esa noche, fui a la casa de Boyd a cenar. Su esposa Janet hizo chile y no hizo preguntas, lo que era exactamente lo que necesitaba. Me senté en la mesa de su cocina y me sentí por primera vez en semanas como un ser humano en lugar de un archivo de caso. ¿Estás aguantando?, preguntó Boyd una vez que Janet salió. Sí, dije, y lo decía en serio. No porque las cosas estuvieran bien, porque estaba claro. Hay una diferencia entre un hombre que está bien y un hombre que sabe exactamente dónde está parado. Yo era el segundo. Caminando hacia mi camioneta esa noche, me detuve en su porche delantero por un momento y miré el vecindario.
Luces del porche encendidas, un perro ladrando a 2 casas de distancia, el aspersor de alguien haciendo clic a través de su ciclo. El mundo ordinario aún seguía. Sería parte de él nuevamente. Una parte diferente, pero aún así. Conduje a casa, revisé mi correo electrónico y encontré uno de Silvia marcado como urgente. La revisión forense había marcado algo adicional. Una póliza de seguro de vida a nombre de Camila tomada hace 18 meses que enumeraba a un beneficiario que yo no reconocía. No era un miembro de la familia, no era yo. Lo leí 2 veces. Luego tomé mi teléfono y le devolví la llamada a Silvia. Añádelo al archivo. Dije. Lo que pasa con Internet es que no olvida. Archiva, vuelve a publicar, une y duplica. No puedes volver a meter 1 millón de visitas en una botella. Para cuando Camila se dio cuenta de que el vídeo no iba a desaparecer, ya había superado los 2 millones de visitas. Un podcast para hombres le había dedicado un segmento de 20 minutos. Un terapeuta en Denver lo había convertido en un vídeo explicativo en YouTube con el título, ¿Cómo se ve cuando un hombre ha terminado? Ese solo tenía 400.000 visitas. Y entonces Camila hizo lo que hace la gente cuando no puede controlar una narrativa. Trató de contratar a alguien para que la controlara por ella. Boyd se enteró a través del mismo contacto administrativo. Camila había contratado a un consultor de comunicaciones de crisis, un profesional independiente que se especializaba en lo que la industria llamaba cortésmente rehabilitación de reputación. La estrategia, tal como Boyd la describió, era sencilla. Posicionar a Camila como la víctima incomprendida de un esposo pasivo-agresivo. Reformular el vídeo como una táctica de manipulación y generar contenido de contraataque compasivo a través de canales anónimos. Leí el resumen que me envió Boyd y casi me reí. Aparentemente, el consultor no tenía idea de lo que Camila había hecho en realidad. Estaba trabajando desde su versión de los hechos, que según ella involucraba a una profesional estresada que olvidó una cena y cuyo esposo respondió orquestando una humillación pública viral. Ninguna mención de Crane, ninguna mención de San Diego, ninguna mención de los 14.000 pesos movidos silenciosamente fuera de la cuenta conjunta. No publiqué nada de eso públicamente. No lo necesitaba. La solicitud ya estaba presentada. La evidencia ya estaba con Silvia. La queja de cumplimiento ya estaba bajo revisión. La historia que el consultor estaba tratando de tejer tenía una base de arena. Entonces Hazel me llamó un martes por la noche. Su voz cuidadosa y tranquila. Nolan, necesito decirte algo. Camila me llamó esta tarde. Me senté. ¿Qué dijo? Hazel exhaló. Dijo que si no eliminaba el vídeo, a pesar de que ya se ha compartido 10.000 veces y eliminarlo no lograría nada, le iba a decir a tu madre cosas sobre nuestra familia que no son ciertas. Cosas viejas. Cosas sobre por qué terminó el matrimonio de nuestros padres. Una pausa. Ella sabe que siempre he sido protectora de eso. Algo se endureció en mí. No rabia. Algo más frío y más deliberado. Hazel, dije con firmeza. ¿Grabaste esa llamada? Un breve silencio. ¿Lo hice? Siempre grabo las llamadas que creo que pueden salir mal. Envíame el audio. Lo hizo en minutos. Se lo envié a Silvia con una sola línea. Intento de coerción a un testigo. Por favor, aconseje. La respuesta de Silvia llegó en menos de 20 minutos. Esto ahora es parte del archivo. No le respondas a Camila sobre esto. Déjame manejarlo. Dejé el teléfono y me senté en la tranquilidad de la casa por un rato. La casa que todavía tenía sus cosas. Sus gafas de lectura en la mesita de noche. Su botella de loción medio vacía junto al lavabo. La presencia particular de alguien que aún no sabía que las paredes ya se habían movido a su alrededor. El primer movimiento del consultor de relaciones públicas se produjo 3 días después. Una publicación en un foro cuidadosamente anónima que pintaba el retrato de un esposo emocionalmente distante que usaba un regalo familiar como arma para humillar públicamente a su esposa. Estaba bien escrita, era plausible si no sabías la verdad. Obtuvo unos cientos de votos a favor antes de que la sección de comentarios la desmantelara línea por línea.
Luego alguien que había visto el vídeo original respondió con una captura de pantalla del calendario de trabajo de Camila, visible públicamente a través de un listado de eventos corporativos, que mostraba una reserva de cena en un restaurante al otro lado de la ciudad en la noche de nuestro aniversario. Marcado a las 7:45 de la tarde. 2 invitados. El hilo explotó. Camila eliminó su cuenta de LinkedIn en menos de una hora. El consultor aparentemente dejó de devolver sus llamadas. Solo publiqué una cosa durante todo eso. Un solo comentario debajo del vídeo original. Tranquilo y definitivo. El respeto no se exige. Se demuestra. Ella demostró el suyo. Alguien más también. Sin nombre, sin explicación, solo eso. El comentario subió a la cima sin ninguna ayuda de mi parte. Y en algún lugar de una sala de conferencias que nunca vería, la primera reunión sobre la conducta del Lester Crane ya se estaba programando. Hay un tipo de noche que llega cuando todo está en movimiento, pero nada ha aterrizado todavía. Los documentos están presentados, la evidencia está archivada, la abogada está trabajando y tú eres solo un hombre sentado en una casa que solía significar algo, esperando que caiga el próximo dominó. Esa semana estuvo llena de esas noches. Boyd vino un miércoles. Nos sentamos en el garaje con la puerta abierta, 2 cervezas, el sonido del vecindario instalándose en la oscuridad. No me presionó para hablar. Eso era lo bueno de Boyd. Entendía que a veces la presencia era el punto principal. Vimos al gato de un vecino caminar por la línea de la cerca lento y sin inmutarse, y ninguno de nosotros dijo nada durante unos buenos 10 minutos. Luego preguntó, ¿estás durmiendo? Suficiente, le dije. Comiendo, muchacho. Te lo estoy preguntando. Sí, estoy comiendo. Asintió y tomó un trago. Luego de un momento, ¿sabes qué? Sigo pensando en la vez que condujiste 3 horas en una tormenta de nieve para sacar el auto de mi hermano de una zanja en Pensilvania. Ni siquiera te quejaste. Simplemente fuiste. Lo recordaba. Su hermano había llamado desde una parada de descanso. Entrado en pánico. Sin asistencia en carretera. A las 2 de la mañana. Yo había salido por la puerta en 10 minutos. ¿Cuál es tu punto? Pregunté. Mi punto es que ese es quien eres, dijo Boyd, y eso no es lo que ella valoraba. Esa es una pérdida, no tuya. No respondí, pero me aferré a eso. La noche siguiente, regresaba de un turno nocturno. El sello de un compresor había fallado y me había quedado 2 horas más de mi horario para asegurarme de que la reparación aguantara bajo carga cuando me encontré con una situación en la Ruta 40. Un automóvil estaba detenido en el arcén, con el motor apagado. Una mujer de unos 50 años parada en el frío con su teléfono en la mano mirando un neumático que se había desinflado en el peor lugar posible. Sin desvío, sin luces de la calle, la barrera de contención justo detrás de ella. Me detuve y salí. Me tomó unos 25 minutos. La rueda de repuesto era de tamaño inadecuado y la última persona que la había cambiado había trasroscado los pernos, lo que requirió algo de paciencia y la llave de tubo adecuada. No paraba de disculparse por las molestias y yo no paraba de decirle que no había molestias. Cuando terminamos, intentó darme 40 pesos. Metí las manos en los bolsillos. Quédeselo, dije. Conduzca con cuidado. Al volver a la autopista, algo se asentó en mí. No paz exactamente. Más bien confirmación. De que todavía era el hombre que siempre había sido. Pasara lo que pasara en mi matrimonio, viniera lo que viniera, esa parte de mí estaba intacta. Llegué a casa a las 11:15 y encontré el auto de Camila en el camino de entrada. Estaba en la cocina, todavía con su ropa de trabajo, sentada a la mesa con una copa de vino que no había tocado. Levantó la vista cuando entré. Sylvia Aresten le envió los papeles a mi abogado hoy, dijo. Su voz estaba controlada, a duras penas. Así es como funciona, respondí, dejando mis llaves en la encimera. Has estado planeando esto durante semanas. No era una pregunta. Sus ojos me escrutaban buscando algo. Ira, tal vez, o culpa.
algo con lo que pudiera trabajar. He estado respondiendo a una situación que se ha estado desarrollando durante más tiempo que eso. Respondí, acercándome al fregadero para lavarme la grasa de las manos. Nolan. Su voz se volvió más suave ahora. El registro que usaba cuando quería algo. No tenemos que hacer esto. Me sequé las manos, me di la vuelta y la miré directamente. Camila, encontré el formulario de gastos. Se lo de San Diego. Sé que no fue la primera vez, y sé que Crane no es el único nombre en esta historia. Mantuve su mirada. Tuviste todas las oportunidades para decirme la verdad. Elegiste el silencio. Yo elegí una abogada. Bajó la mirada a la copa de vino. Su mandíbula estaba tensa. La casa, comenzó. Silvia se encarga de la casa. Dije, junto con los 14.000 pesos y la póliza de seguro con el beneficiario que no reconozco. El color abandonó su rostro. Recogí mis llaves. Me quedaré en casa de Boyd esta noche. Sacaré el resto de mis cosas para el fin de semana. Salí. Sin dar portazos, sin discursos finales, solo el clic silencioso de un pestillo que había estado aguantando durante mucho tiempo y finalmente se soltó. Silvia Aresten tenía un dicho que usaba con los clientes en su primera reunión que no aprecié completamente hasta que estuve sentado frente a ella en la cuarta semana. El divorcio no es una conversación. Es un proyecto de construcción. Constrúyelo bien o caerá sobre ti. Ella lo había construido bien. El informe completo del contador forense llegó un viernes. 26 meses de actividad financiera cruzados con registros de viaje, presentaciones de gastos y la cuenta secundaria que Camila había estado usando como un amortiguador privado. El total desviado de los activos conyugales llegó a un poco menos de 19.000 pesos una vez que se mapeó el alcance completo. La estimación inicial de 14.000 había sido conservadora. Silvia me lo explicó en su oficina, organizado en pestañas, de la forma en que yo organizaba los registros de mantenimiento. Sus abogados están impulsando dos argumentos, me dijo, tocando la primera pestaña. Primero, que tu pensión y la cuenta de jubilación de la planta representan un sacrificio matrimonial compartido y ella tiene derecho a una distribución equitativa. Segundo, que tus beneficios de jubilación y los activos del plan acumulados durante el matrimonio califican para un reclamo parcial. Ella no tiene nada que ver con mi trabajo. Dije. Sus abogados argumentarán que ella proporcionó una estabilidad en el hogar que permitió tu crecimiento profesional. La expresión de Silvia era seca. Es una posición estándar. Nosotros contraatacamos con el desvío financiero. 19.000 pesos en fondos conyugales redirigidos socavan significativamente el argumento de la sociedad de buena fe. También presentamos documentación que muestra que tu antigüedad en la planta y tu avance son anteriores al matrimonio por 4 años. Pasó a la siguiente pestaña, la póliza de seguro. El beneficiario es un hombre llamado de Vargas. Lo hemos identificado a través de registros de propiedad. Corresponde a las iniciales que mencionaste, DV. Él también aparece en la reserva del hotel en Portland. Me quedé con eso por un momento. 2 hombres, 2 años de engaño paralelo, todo mientras yo llegaba a casa, arreglaba máquinas, pagaba la hipoteca y me convencía de que estaba interpretando mal las cosas. ¿Cuál es la recomendación? Pregunté. Presentamos el divorcio por adulterio. Ohio lo permite y con la documentación que tenemos, es sustentable. El adulterio como motivo limita sus reclamos sobre los activos de jubilación y debilita significativamente el argumento de la contribución matrimonial. Silvia se inclinó un poco hacia adelante. Ella también enfrentará consecuencias profesionales por separado. El intento de coerción contra Hazel Dramen está registrado. Su empleador recibió una copia del informe de cumplimiento. Lo que sea que suceda allí ocurre independientemente de nuestro caso, pero no ayudará a su posición. Asentí. Luego hice la pregunta que había estado en el fondo de mi mente durante 2 semanas. La casa, ¿qué es realista? Construiste el pago inicial a partir de tus ahorros antes del matrimonio. Tenemos documentación. Ella contribuyó a la hipoteca durante 15 años, lo que el tribunal sopesará.
El resultado más probable es una compra o una venta con una división equitativa ajustada por la mala conducta financiera. Hizo una pausa. No será una victoria limpia en la casa, pero en todo lo demás estamos en una posición sólida. Le di las gracias, le estreché la mano y salí a una gris tarde de martes. Saqué las últimas cosas de la casa ese fin de semana. Trabajé metódicamente. Herramientas del garaje, archivos del estudio, los pocos muebles que habían sido míos antes del matrimonio. Dejé todo lo demás. La mesa de la cocina donde había cenado 1000 veces. La estantería que ella había elegido, los candelabros de latón que su madre le había dejado, todavía en el aparador del comedor y sin usar desde la noche en que me fui con el regalo de aniversario. Boyd me ayudó a cargar la camioneta. No hablamos mucho, solo trabajamos. En el último viaje hacia afuera, me detuve en la puerta de la sala de estar, miré la habitación que había sido el centro de una vida que creía estar viviendo. En algún lugar de una caja de almacenamiento en la camioneta estaba el álbum de fotos de la casa del lago. El verano antes de casarnos. Decidí conservarlo, no por sentimentalismo, sino porque era parte de mi historia, y no estaba en el negocio de borrar cosas que realmente habían sucedido. Cerré la puerta detrás de mí y subí a la camioneta. La casa se quedó silenciosa en el espejo retrovisor mientras nos alejábamos. He pasado 19 años trabajando con sistemas que tienen umbrales de tolerancia. Empuja un componente más allá de su límite y no negocia, falla. La única pregunta es si la falla es controlada o catastrófica. Lo que le pasó a Lester Crane no fue ni gradual ni digno. Fue una demolición controlada y las personas que sostenían las cargas habían sido pacientes durante mucho tiempo. Boyd me llamó un martes por la tarde mientras yo realizaba una prueba de calibración en un nuevo ensamblaje de prensa. No comenzó con una charla casual. La reunión de la Junta se llevó a cabo esta mañana. Dijo. 4 horas a puerta cerrada. Carol corrió la voz a través de la cadena administrativa. Dejé mi portapapeles. Crane entró con un abogado, salió sin trabajo. Absorbí eso. La documentación de gastos, toda. Registros de vuelo, facturas de hotel, los reembolsos duplicados y, aparentemente, los mensajes de texto que su asistente imprimió del servidor de la empresa antes de que él pudiera borrarlos. Boyd hizo una pausa. Carol dijo que el presidente de la Junta leyó algunos de ellos en voz alta. La sala se quedó completamente en silencio. Pensé en Camila sentada en esa sala, en si la habían llamado, en si había visto al hombre hacia el que había redirigido 14.000 pesos ser desmantelado frente a una mesa de conferencias llena de personas que habían estado esperando exactamente esto. ¿Qué hay de su indemnización?, pregunté. Esa es la parte, dijo Boyd, y pude escuchar la satisfacción que mantenía cuidadosamente controlada. Su contrato tenía una cláusula de conducta. Violaciones éticas, abuso de posición, conducta que traiga daño a la reputación de la firma. Cualquier terminación bajo esas condiciones pierde la indemnización, las opciones sobre acciones y la compensación diferida. Un latido. Salió sin nada. Ni un solo dólar. No me regodeé. Simplemente asentí al teléfono como si Boyd pudiera verlo. ¿A cuánto estaba renunciando? La mejor estimación que Carol escuchó flotando por ahí. En algún lugar por encima de los 6 millones pesos. 6 millones pesos. El precio de la arrogancia y la suposición de que nadie estaba mirando. Intentó tomar represalias. Boyd continuó, presentó una demanda por difamación contra la empresa esa misma tarde. Su equipo legal respondió por escrito en 2 horas. 3 palabras. Inténtenlo, los desafiamos. La retiró a la mañana siguiente. Le agradecí a Boyd, terminé la llamada y volví al trabajo. La prensa necesitaba atención. A la máquina no le importaba el paquete de indemnización de Crane, ni tampoco a mi horario de turnos. Pero esa noche, sentado en la habitación de invitados de Boyd, donde me había estado quedando desde que dejé la casa, me permití reconocer lo que había sucedido. No con celebración, sino con un reconocimiento silencioso de un hombre que había hecho exactamente lo que se propuso hacer y lo vio aterrizar exactamente donde debía. Entonces Camila llamó. Contesté. No sé muy bien por qué.
Tal vez porque pensé que merecía una conversación final. Me enteré lo del Esther, dijo. Su voz era hueca, raspada y limpia. Yo también me enteré. Respondí. Un largo silencio. Entonces, ¿algo de esto estaba diseñado para hacer esto? El vídeo, la queja de cumplimiento, ¿estaba todo esto calculado desde el principio? Pensé en eso honestamente. El vídeo era de Hazel. Yo no lo planeé. La queja de cumplimiento, la presenté porque tenía documentación y él llamó a mi casa para amenazarme. El resto sucedió porque las cosas tienden a desmoronarse cuando los cimientos están podridos. Hice una pausa. Nada de eso habría sucedido si hubieras vuelto a casa esa noche. Se volvió a quedar callada. La escuché respirar. Sigo pensando en las velas, dijo finalmente. Las dejaste encendidas. ¿Lo hice? Confirmé. Ni siquiera miré el comedor cuando entré. Lo sé. Otro silencio más largo que los demás. Luego dijo, lo siento, Nolan. Sé que no es suficiente. Sé que es demasiado tarde, pero lo siento. Sostuve el teléfono por un momento. Te creo. Dije, no cambia nada, pero te creo. Terminé la llamada y dejé el teléfono en la mesita de noche. Afuera, el vecindario de Boyd estaba en silencio. Un perro ladró una vez en algún lugar de la calle. Pasó un coche. El mundo seguía con sus asuntos cotidianos. Abrí mi computadora portátil y revisé el vídeo original por última vez. Un poco más de 4 millones de visitas. Los comentarios se habían asentado en el tipo de flujo constante que significaba que el clip había encontrado su lugar permanente en la larga memoria de Internet. Me desplacé durante un minuto. Extraños que nunca sabrían mi nombre. Analizando un momento de decisión silenciosa, se convirtió en algo más grande de lo que jamás había planeado. Publiqué un comentario final debajo del vídeo. Sin anuncio, sin explicación. Algunas cosas no las arreglas. Simplemente aprendes a construir mejor sobre un terreno más limpio. Luego cerré la computadora portátil y dormí un poco. La primera noche sólida en semanas. El divorcio se finalizó un miércoles a principios de noviembre, 4 meses después de que salí del Meridian Grill y le dije a Lester Crane que su tarde estaba a punto de complicarse. Silvia había construido el caso de la manera que había prometido, metódicamente, sin sentimentalismo y con suficiente documentación para hacer que los abogados de Camila negociaran en lugar de litigar. Al final, Camila retiró su reclamo sobre mi pensión a cambio de una división limpia en las ganancias de la venta de la casa. Los 19.000 pesos en activos conyugales desviados fueron reconocidos en el acuerdo de conciliación, una compensación contra su parte de las cuentas de jubilación. No obtuvo nada de los beneficios de mi planta. Obtuvo una parte del capital de la casa, menos un ajuste documentado por mala conducta financiera. Fue equitativo en el sentido técnico y se había acabado. Le estreché la mano a Silvia fuera del juzgado. Ya estaba revisando su teléfono para el próximo caso. Hiciste un buen trabajo, dijo ella, sin levantar la vista. No vuelvas. Me reí. La primera risa genuina en mucho tiempo. Ese es el plan. Camila había sido puesta en licencia administrativa de su empresa 3 semanas después del despido de Crane. La revisión interna se había ampliado para incluir sus presentaciones de gastos, que habían sido autorizadas por Crane y marcadas en la misma auditoría. Renunció antes de la conclusión formal. La última vez que supe por Boyd, trabajaba como consultora independiente y vivía en un apartamento al otro lado de la ciudad. No teníamos contacto. Ese era el acuerdo y funcionaba para ambos. La demanda por difamación de Crane no había llegado a ninguna parte, como se esperaba. Su perfil de LinkedIn seguía desactivado. Su nombre apareció brevemente en el resumen de salidas ejecutivas de una revista de negocio regional, descrito solo como alguien que partió después de una revisión interna. Un párrafo silencioso, sin corona, sin elogio fúnebre. Hazel, por su parte, había recibido algo que no esperaba. Unas 6 semanas después de que el vídeo alcanzara su punto máximo,
Llegó una carta de una organización sin fines de lucro, una fundación de educación y comunidad que había estado observando cómo ella manejaba la atención. No con actuación, no con influencia, solo con gracia en circunstancias que habrían roto a mucha gente. La habían invitado a convertirse en embajadora de una campaña de integridad silenciosa que estaban construyendo. Me llamó para preguntarme si pensaba que debería hacerlo. Lo harías porque encaja con quien eres. Le dije que esa es la única razón que se necesita. Aceptó el papel. La ayudé a prepararse, me aseguré de que tuviera apoyo sin estar en el centro de atención. No quería cámaras ni prensa, solo la oportunidad de ser útil. Así era Hazel. Siempre lo había sido. Me mudé a una casa de alquiler en el lado este de Columbus en noviembre. Una casa de estilo artesano de 2 habitaciones con un garaje separado que necesitaba trabajo. El garaje por sí solo valía el alquiler. Pasé el primer fin de semana organizándolo. Herramientas en el tablero perforado. El banco de trabajo nivelado y limpio. El tipo de satisfacción que solo puedes obtener al poner un espacio en orden con tus propias manos. Boyd vino ese domingo con su camioneta y una carga de leña que no había pedido. Para el invierno, dijo, apilándola contra la pared lateral. Tengo un horno de gas y ahora tú también tienes una opción de pozo de fuego, respondió, impasible. Hicimos un fuego en el patio trasero esa noche, nosotros dos y Janet, y nos sentamos allí hasta que el frío lo hizo poco práctico. Miré el patio, cubierto de maleza, irregular, un lienzo en blanco, y pensé en lo que haría con él en la primavera, terreno nuevo, literal y figurativamente. Yo seguía siendo el mismo hombre que había puesto esa mesa, que había encendido esas velas, que había conduciendo hasta la puerta de Hazel de noche con un regalo que merecía algo mejor que una encimera fría. Ese hombre no había ido a ninguna parte. Simplemente dejó de poner su trabajo en un lugar que no estaba construido para sostenerlo. 14 meses después, me encontré con Hazel en una cafetería cerca de un vecindario. Llevaba un bolso de tela de la fundación. Parecía más liviana de lo que había estado en años. Hablamos durante 20 minutos sobre su trabajo, sobre la segunda fase de la campaña, sobre nada en particular. Cuando se levantó para irse, se detuvo. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor que bien. Le dije honestamente. Asintió una vez, sonrió de la forma en que siempre lo hacía, sin teatro, y salió a la tarde. Terminé mi café y me quedé allí un rato mirando la calle, personas moviéndose a través de sus días ordinarios, el sol en el cristal, la tranquilidad particular de un hombre que ya no tenía nada que demostrarle a nadie. Eso era suficiente, y era exactamente lo que me había ganado.